Por eso en el nombre de Cristo Jesús queremos exaltarte y glorificarte y hablar, Señor, como puerta que somos, Señor, a toda esta ciudad, a toda la provincia, a toda la nación y aún más allá, Señor. Porque la puerta se abre, Señor, para salir con poder, con potencia, con poder, Señor. Sacar un mensaje, sacar vida, sacar luz, Señor, para que la gente vea, para que más y más gente sea sacada de las tinieblas y venga a la luz admirable del Hijo de Dios. Señor, gracias por este tiempo. Honramos tu nombre, Señor, y llamamos a tus ángeles, Señor, para que estén ministrando en este momento cada palabra, cada fragmento del mensaje, Señor, para que seamos llenos de tu plenitud, llenos de toda tu gracia, llenos de tu palabra, Señor, completos en ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y llevar palabra, Señor, para aquel que necesita, para aquel que no la tiene, aquel sediento, aquel hambriento de ti, Señor, sea saciado por tu pueblo, en el nombre de Jesús, porque tú has puesto en tu pueblo, Señor, palabras de vida eterna, palabras de salvación, palabras de sanidad, Señor. Se ha tomado, Señor, todo esto se ha puesto por escrito, Señor, con tus escribas, con tus ángeles escribas, Señor, y se ha enviado tu palabra, Señor. Corra tu palabra, Señor, para todos los confines de la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento los que no están sentados todavía. Bendiciones, hermanos. Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes un texto que es muy conocido. Quiero que a esta altura los podemos conocer de memoria. Es Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Un texto ciertamente conocido. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es un texto de muchos textos que podríamos decir que son los clásicos, ¿no? Sí, que parecería que no merecen más predicación porque ha sido recontrapredicado, ¿no? Sea como texto, digamos, de cabecera principal, o un texto que fluye durante la predicación. Pero en todo tenemos que siempre estar abiertos a ver algo más. ¿Por qué? Porque si no nosotros mismos ponemos un techo a la revelación que el Señor quiere darnos. No es porque voy a dar una revelación wow, súper nueva, ¿sí? Que nadie la escuchó antes, pero siempre estar abierto aún en los textos conocidos, que justamente es donde... ¿Por qué un texto es muy conocido? Porque el Señor ha hablado mucho sobre ese texto y entonces tiene una importancia capital en toda la revelación, ¿no? Y este es uno de ellos porque ciertamente es un texto que ha dividido a la iglesia. ¿Sí? La secta más grande que hay sobre el planeta está basada en una falsa interpretación, una incorrecta interpretación de este texto, que es la Iglesia Católica. ¿Sí? Entonces, creo que tiene una importancia radical este tiempo. Ahora, hay cosas que sabemos de esta palabra, de este texto. Por ejemplo, que el Hades tiene puertas. Lo está diciendo este texto. Las puertas del Hades no prevalecerán. Entonces, el Hades tiene puertas. Alguien se ha trincherado en el Hades y tiene como las puertas cerradas y ve que hay una fuerza de afuera que está como que empujando, como que está golpeando, y aun cuando está bien cerrada esa puerta no va a prevalecer. Eso es lo que está diciendo ese texto. Hay un opresor de afuera, ¿no? En este caso el opresor es un opresor de los buenos, es la iglesia misma, ¿no? Y además sabemos, en términos generales,
que la puerta de una ciudad es donde estaba, o a las puertas de la ciudad, estaba la plaza donde se ejercía el comercio. De alguna manera la ciudad vivía con el comercio que se hacía en la plaza. O sea, ni bien se abría la puerta, ahí estaban los mercaderes, hacían todo el comercio del caso. De eso vive la ciudad. Y la puerta de la ciudad, a la puerta de la ciudad, también se sientan los ancianos que administran justicia, o sea, gobierno. Entonces, caída la puerta, cae el comercio, cae el gobierno y cae la ciudad. Porque ¿de qué va a vivir y cómo se va a gobernar esa ciudad? ¿No? Además, otras cosas más que sabemos acerca del texto y de lo que dice el texto es que el Hades es el imperio de la muerte. Y que Jesús venció a la muerte y Él nos dio esa victoria a nosotros, de modo que Cristo, el que está en Cristo ha pasado de muerte a vida, lo que implica que va a vivir para siempre. ¿Están ahí? Amén. Yo creía que faltaba un amén por ahí. ¿Sí? O sea que no va a vivir segunda muerte, ya murió una vez, ¿sí? Murió a su propio yo para que Cristo viva, no tiene por qué vivir o experimentar una segunda muerte. Ahora, tanto la muerte como el Hades, fíjense que ahí Hades está con mayúscula, en otros lugares muerte también está con mayúscula. Por ejemplo, en Apocalipsis 6:8 dice, y miré, y he aquí un caballo pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades seguía con él. Y le fue dada autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre y con muerte y con las fieras de la tierra. Noten que la muerte y el Hades son entidades, no son solamente estados o situaciones, sino entidades vivas entre comillas, ¿no? O sea, existentes, operativas. Pero también se dice en Apocalipsis 20, 13 y 14, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Entonces también es claro que el responsable de que la muerte y el Hades estén operativos sobre la tierra y estén involucrados con los hombres al punto de tener muertos, de tener personas en su redil, si se quiere, en su reino, es el hombre. Es el hombre, el responsable es el hombre, ¿no? Fíjate, Romanos 5:12, un texto 5:17, no 5:12, 5:17, no, 5:17. Uy, me tragué un versículo. Romanos 5:12 dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio del hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, en base a lo cual todos pecaron. ¿Sí? Inclusive un par de versos más adelante, en el versículo 14, va a decir que la muerte reinó. O sea, ¿quién puso a la muerte como rey sobre los hombres? El hombre mismo. El hombre mismo dijo, reina sobre nosotros, la muerte para que reine sobre los hombres. Pablo sí declara, y ahora voy al texto ese, fíjate en el versículo 17 va a decir, porque si por el delito de uno reinó la muerte, el hombre es el responsable, por medio de uno, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y de la dádiva de la justicia reinarán en vida mediante uno, Jesucristo. O sea que hay muchos que van a reinar. La muerte reina sobre muchos y ahora por causa de Cristo muchos van a reinar, ¿sí? Versículos 20 y 21 de ese mismo pasaje del capítulo 5 dice así: la ley entró para que el delito abundara, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine
por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es evidente, y podríamos añadir muchos textos que tienen que ver con este tema, donde se muestra que hay, por así decirlo, un contraste entre la puerta caída, el hombre caído, Adán, y la puerta incorrupta que fue Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús es puerta. ¿Amén? ¿Dicen amén? Amén. El hombre es puerta. ¿Amén? Si está hecho a imagen y semejanza de Dios, así que si Jesús es puerta, el hombre es puerta, pero el hombre es una puerta corrupta. El hombre cayó, o sea, corrompió su naturaleza de puerta, ¿no? Hay un reino de la muerte que está operativa en la tierra, pero Jesús lo venció. Los que creen en Él pasan de muerte a vida, dice la palabra de Dios. Jesús dice, Juan 5:24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿sí?, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Es decir, el juicio de esa persona lo absorbe Cristo en la cruz. ¿Sí? Eso es claro, eso es, digamos, doctrina básica, ¿no? Jesús toma todo nuestro pecado, toma el juicio. Él pasó por el juicio. Nosotros no tenemos que pasar por ese juicio. Y más tarde Juan lo ratifica esto, primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. O sea, una de las características, un cambio que se produce en cada uno de nosotros cuando pasamos de muerte a vida, es que podemos amar. ¿Por qué? Porque Dios derramó su amor en nuestros corazones, ¿no? Ahora, si yo no puedo amar, pero estoy convencido que Cristo vino a mi vida, bueno, hay que sanar algo, porque hay algo que está funcionando mal, ¿sí? Hay que pasar por un proceso de sanidad, de limpieza, porque algo que debería darse automático es la capacidad y la posibilidad y la práctica de amar al prójimo. Es decir, por la fe en Jesucristo, uno pasa de muerte a vida. Por la fe pasa del reino de la muerte al reino de Jesucristo. Y Pablo también va a decir, Colosenses 1:13, quien nos rescató de la potestad de la tiniebla y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. O sea, por la fe pasamos de un ámbito a otro, ¿sí? No es algo propio, o sea, la fe la recibimos por medio de la palabra de Dios. Los ámbitos están ahí, y la fe es la que nos traslada de un lado al otro. Ahora vuelvo al punto, vuelvo a Apocalipsis 20, 13 y 14, que dice, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el hado entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Una vez que ellos, la muerte y el Hades, entregan a los muertos, la muerte y el Hades son echados al lago de fuego, que es la muerte segunda. O sea, la muerte y el Hades ya fueron juzgados. Los que van a ser juzgados son los muertos que estaban ahí, pero la muerte y el Hades ya fueron juzgados. Solamente tienen que entregar lo que no les corresponde. ¿Qué es lo que no les corresponde? Personas ahí que tienen que ser liberadas. ¿Quién los va a liberar? La iglesia de Jesucristo. Hola, están ahí, ¿no? Bueno, cuando sean sacados todos los que tienen que ser sacados, la muerte y el Hades van a ser arrojados directamente porque ya están juzgados. Tienen que soltar a los que están sujetos bajo su dominio por X razón, ¿no? Hoy vemos cómo algunos celebran la muerte. Fiestas, rituales, marchas, se disfrazan y no saben lo que es la muerte en sí. O sea, creen que es todo un juego, ¿no? Colores por acá, por allá, telarañas por el otro lado. Entonces vamos a divertirnos, ¿no? Total, colores. ¿Qué hay de malo en eso, no? No se dan cuenta que le están dando honra a una entidad que los tiene atrapados. Y lo que hacen es quedar o reafirmar ese encarcelamiento.
Porque cuanto más alabanza vos le das a la muerte, más fuerte se hace la muerte. Bueno, se supone que vos no, sobre uno, ¿no? No obstante, está aquel grupo de personas que han salido de ese reino para estar en el reino del Hijo, que tienen una voz para sacar a la gente del reino de la muerte. O sea, el Señor nos dio una gracia, una voz, un mensaje para liberar a esas personas que todavía están atrapadas. ¿Van a liberarse todas? No sé. Dios quiere, a ver, Él quiere que todos se arrepienten y todos procedan al arrepentimiento. Es lo que Dios quiere, ese es el deseo de Dios. Pero no todos lo hacen. Ahora, cuando uno que está en el imperio de la muerte, y no tenés que estar en el medio de la brujería para saber que estás en el imperio de la muerte, simplemente al no creer en Cristo Jesús, estás bajo el gobierno de la muerte. Pero en el momento que uno le predica el Evangelio y recibe al Señor, la tiniebla ya no tiene más fuerza para agarrarlo, para decir, este es mío. No, ya no es más tuyo. Cristo lo compró. Él aceptó la paga del pecado, que es la sangre de Cristo, y esa persona fue salva. Es muy importante, por eso, predicar vida a la gente, ¿sí? Predicar la resurrección de Cristo, predicar lo que Dios hizo por esa persona y el poder que hay. O sea, no tiene por qué estar permaneciendo ahí. Ahora, entramos en el mes 11. Yo sé que no estoy en el calendario hebreo de la Biblia, estaríamos algunos meses antes, pero desde el punto de vista del calendario que comúnmente manejamos está en el mes 11, y el mes 11, el número 11, está relacionado con la rebeldía. Como preámbulo a ese mes 11 tenemos Halloween, ¿sí? 31 de octubre, donde se expande un culto de origen celta que celebra lo mágico, lo tétrico, el inframundo, la muerte, el susto, el miedo, la brujería, etc. Esas son las grandes diversiones, el gran entretenimiento de este mundo, ¿no? Es una fiesta que busca abrir portales de muerte y magia para establecer una cultura de muerte, un manto de muerte, de todo lo macabro, el espiritismo, la magia, la hechicería, el ocultismo, el terror. Eso es lo que busca eso. Frenar también la reforma, porque es el mismo día, ¿sí? Frenar la reforma. Y al menos aquí en Argentina, el mes 11 ha sido llamado el mes del orgullo gay. ¿Quién le puso ese nombre? ¿Por qué el hombre pone nombre? ¿Se da cuenta que Jesús tiene el nombre de todo nombre que se nombre? Ahora, nosotros no podemos avalar que se llama el mes del... No se llama nada. ¿Por qué? A ver, por creación y por propósito de Dios y por corazón de Dios, Dios es el que nombra las cosas, ¿sí? Y de Dios son los tiempos, aun cuando los días sean perversos, dice la palabra. Efesios 5:16. Aunque por eso sean perversos los días, no por eso yo le voy a dar crédito al mundo, al diablo. No voy a hablar lo que el mundo dice o cómo el mundo dice. Fíjense, ayer yo leía las noticias, se esperan miles de personas. Pero, a ver, ¿quién las espera? ¿Te das cuenta cómo el periodismo, la publicidad, todo está rendido a la voluntad del mundo, a la voluntad de la muerte y del Hades? Se esperan. ¿Te das cuenta que estás haciendo propaganda gratuita? ¿Por qué estás publicitando eso? ¿Por qué? Porque están comprados. Porque tienen que quedar bien con la gente. Nosotros no estamos llamados a quedar bien con la gente, estamos llamados a quedar bien con Dios. Y tenemos que hablar como Dios habla, no como el mundo habla. Porque eso es poner en categorías celestiales ciertos principados y potestades. Nosotros lo que hacemos... Mire, estuve haciendo un trabajo de investigación que está en curso todavía. Entonces, cuando uno se pone a pensar, ¿de dónde viene el globalismo? De tanto que hablamos, que criticamos, que cancelamos, que le echamos la culpa a Soros, a Rockefeller, a Gates, a un montón de cosas. Sí, pero ¿de dónde viene?
¿Quién es el que lo promovió por primera vez? Son los cristianos. El primero que habló del tema fue Tertuliano, siglo II después de Cristo. Primer teólogo latino. Que dijo que, bueno, la guerra o inclusive una plaga reduciría la población mundial. O sea, no lo puso como instrumento coercitivo, ¿sí? Pero tiró la idea. No había los elementos. Ahora, ¿saben quién es el que sí pone, aunque no lo llegue a implementar, pero sí da una fuerza tremenda porque es el filósofo del protestantismo? Emmanuel Kant, otro cristiano comprometido, que cuando se dio cuenta que su nombre de bautismo era Emmanuel, estudió hebreo, se puso Immanuel. Era un ferviente cristiano, un bocho, ¿sí? En sus áreas, y abarcó varias áreas, pero es el primero que sugirió el control de la población mundial. ¿Y quién lo implementa? Rockefeller, un bautista comprometido con su fe, pero con un corazón muy codicioso. Lee lo que dice 1 de Timoteo 6, 9 al 10. ¿Y quién lo implementa a nivel de concreto ¿cómo se llama? Esterilización de millones de personas? Robert McNamara, un pietista, calvinista rajatabla, pero que se desvió. Ese fue el arquitecto de la guerra de Vietnam. O sea, son todos cristianos que trajeron por desvíos de su corazón un montón de cosas que no tienen nada que ver y hoy nos agarramos la cabeza. Las figuras visibles no son los principales responsables. Los principales responsables fue la iglesia. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Cómo está nuestro corazón para hablar lo que hablamos? ¿Cómo está nuestro corazón? Porque todos estos podemos encontrar cosas grosas, desvíos grosos, confianzas que no estaban puestas en Dios, sino estaban puestos en otras cosas, en la filosofía, en la religión, en lo que fuere, en el conocimiento. Y soltaron ideas, bajaron ideas del raquía para implementarla. ¿Faltaba qué? Faltaba la sangre de la Segunda Guerra Mundial para que se pudiera implementar. Para que pueda levantarse una ONU, para que pueda levantarse... Es más, la ONU, el origen de la ONU es Emmanuel Kant. 3 siglos antes. Pero necesitaba la sangre de millones de personas para poder implementar eso, para que tenga fuerza el raquía sobre la tierra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos, pero 2, cómo está nuestro corazón. Porque quiero que entiendas que la capacidad de gobierno que el Señor nos dio es muy fuerte. Nuestras palabras no son inocentes para ninguno de los dos lados. Ahora podemos agregar algo más y volviendo al tema de todo este mes y desde Halloween en adelante, ¿sí? Fíjate que algo que se alimenta con todo esto es el tema del miedo, que obviamente en los acontecimientos próximos pasados sí se trabajó mucho y se controló a todo el mundo por medio del miedo, ¿no? Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 2, otro texto muy conocido, 14 y 15, dice, Hebreos 2, 14 y 15, dice, así que por cuanto los hijos fueron consubstanciales con sangre y carne, de igual modo, él también participó de lo mismo, para que hiciera ineficaz por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librara a los que, por temor de la muerte, están sujetos a vivir en esclavitud. O sea, no es solo la perdición eterna, es una vida de esclavitud. El miedo, tarde o temprano, o más temprano que tarde, te esclaviza. Te esclaviza, te paraliza.
¿sí? La vida no causa miedo, la salvación no causa miedo, la comunión con Dios no causa miedo. Lo que causa miedo es lo que es contra la naturaleza de Dios. Y Dios no nos creó para el terror, no nos creó para el miedo, no nos creó para lo fantasmagórico. Nos creó para la luz, no para la tiniebla. Entonces, la luz no nos puede dar miedo, la vida no nos puede dar miedo. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza con la cual Dios nos creó. Afuera de ese entorno, sí, todo lo que no es diseño de Dios, claro, obviamente va a causar un choque en nuestra naturaleza hasta que nos acostumbramos. Hasta que nos acostumbramos a vivir con el miedo, hasta que nos acostumbramos a vivir con la enfermedad, hasta que nos acostumbramos a vivir con la desgracia, pero eso es costumbre y no es de Dios tampoco. ¿Me están siguiendo, no? Pero lo de Dios debe darnos decir, estoy en casa. ¿No? Ahora, no entiendo por qué cristianos están viviendo en algo contra natura. Algunos cristianos al menos, ¿no? Además de todo el trabajo satánico que hacen los productores para lograr películas de terror, hay cristianos que ven películas de terror. No entiendo. ¿A qué estás viendo? ¿La cueva del diablo? ¿Y qué es lo que te entretiene tanto? ¿Cómo puede ser que un cristiano, es contrario totalmente al Espíritu de Dios eso? Lo que te asusta es lo que te gusta. Vos sabés que hay ciertas hormonas que se producen en el cerebro, más allá de la adrenalina, ciertas hormonas que cuando uno ve todas esas escenas empiezan a producirse. Ahora, ¿vos te crees que esas escenas no están trabajadas por demonios? No están pagados, no hay ritos, no salen demonios de la pantalla para levantar todas esas hormonas dentro tuyo y te acostumbras a ver eso. Y te gusta ver eso. Habría que definir si sos cristiano. Así de simple te digo, porque no puede ser. Dios te pone en el reino de Dios y vos ves, vos por la ventana a ver qué hay por ahí abajo. ¿Cómo puede ser? Pablo dice, ¿sí? Efesios 4, 22 al 24, en cuanto a la antigua manera de vivir, despojarse del viejo hombre que está siendo destruido por los deseos del engaño, a renovarse en el espíritu de la mente y a vestirse del nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y tú puedes decir, pastor, pero me gustan. Pero no es cuestión de que te gusten o no. Porque te gustan porque estás acostumbrado a eso. Pero tenés que romper esa costumbre. Porque esa costumbre no es de Dios. ¿Cómo te va a gustar? Y después vas a leer el Salmo, yo amo lo que tú amas y aborrezco lo que te aborreces. Hermano, ¿no te das cuenta que es una contradicción? ¿Cómo vas a amar y ver e invertir tiempo y aún dinero en ver lo que Dios aborrece? Antes, si como puertas estabas descalificado para el reino, ¿por qué? Porque estabas en el mundo, ¿sí? Por cuanto transmitías muerte. El Hades pasó a través tuyo, ¿sí? Como puerta. El Hades pasó, la muerte pasó, se contaminó todo el mundo. ¿Cómo ahora te abres a ti mismo para que la misma muerte ministre? Ahora, ¿vos te crees que es inocente? Vos ves una película y después charlás con los amigos, con los hermanos, venís, alabás a Dios. ¿Te crees que no pasó nada? Fue una película, es una película, yo sé que toda fantasía. Pero ¿a qué abriste las puertas? ¿Cómo el enemigo te utiliza en ese momento como puerta? ¿Por qué dejas que la muerte te ministre? ¿Qué te puede dar eso? Ahora quiero terminar esta introducción donde tocamos varios puntos de reflexión y vimos que el Hades tiene puertas. La pregunta, ¿Sión tiene puertas? ¿Sión tiene puertas? ¿La Nueva Jerusalén tiene puertas? ¿Cuál es la diferencia entre una puerta y la otra?
No el número. ¿Cuál es la diferencia entre una puerta y la otra puerta? La puerta del Hades y la puerta de Sión. Por decir una, ¿sí? La puerta del Hades y la puerta de la Nueva Jerusalén. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace que una sea más fuerte? Te pregunto, ¿las puertas de la Nueva Jerusalén van a ser destruidas? ¿La puerta del Hades va a ser destruida? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre una puerta y la otra? A ver, notemos esto, la puerta es la que da ingreso a una ciudad, o ingreso, hace un movimiento, hay una dinámica ahí. ¿Cuál es la diferencia entre la fortaleza de una y la fortaleza de la otra? Miremos lo que dice acá el salmista, Salmo capítulo 9, versículos 13 y 14. Dice, oh Yahvé, ten misericordia de mí. Mira mi aflicción a causa de quienes me aborrecen. Tú, que me levantaste de la puerta de la muerte, para que pueda alabarte delante de todos en la puerta de la hija de Sión, y pueda regocijarme en tu salvación. Me levantó de una puerta y me puso en otra puerta. Ahora, en una puerta estaba tirado, al menos mínimamente sentado, pero estaba ahí tirado, me levantaste, yo no me podía levantar. ¿Se dan cuenta? Había una opresión, en la puerta de la muerte había una opresión, yo no me podía levantar. Tú me levantaste, y dice, para que pueda alabarte delante de todos en la puerta de la hija de Sión y pueda regocijarme en tu salvación. ¿Para qué Dios nos reposiciona? ¿Sí? Para poder alabarlo. Ahí hay una palabra clave, hermano. Hay una palabra clave. Cuando estaba postrado no podía alabar a Dios en la puerta de la muerte, en la puerta del Hades. No podía alabarlo. Pero me reposiciona para que pueda alabarlo. O sea, hay una capacidad que tiene la puerta de Sión para que yo pueda alabar a Dios. ¿Por qué? Porque en los ámbitos espirituales gobernados por la muerte, no hay alabanza a Dios. Hay otro tipo de alabanza. Dice, por ejemplo, fijémonos, Salmo 6.5 dice, porque no habrá memoria de ti en la muerte y en el Seol, ¿quién te alabará? No hay alabanza a Dios. Isaías 38:18 dice, el Seol no te exaltará, ni la muerte te alabará, ni esperarán en tu misericordia los que bajan al sepulcro. O sea, en esos ámbitos hay un silencio con respecto a la alabanza a Dios, ¿no? Y justamente, vuelvo a repetir, para que pueda alabarte, dice la última parte del 14, para que pueda alabarte delante de todos, en la puerta de la hija de Sión. Dios valora mucho las puertas. Por eso nos valora a nosotros, porque somos puertas, ¿no? Ahora, vos fíjate, leamos Salmo 87, versículos 1 al 3. Salmo de los hijos de Coré, cántico. Él la fundó sobre los santos montes. Ama Yahvé las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se dice de ti, oh ciudad de Elohim, Selah. ¿Qué quiere decir esto? Que las puertas de Sión son más importantes que cualquier religión, aún que la religión de Israel. Las puertas de Sión son más importantes que Sinaí y de todo lo que salió de Sinaí. Es mucho más importante. Dios valora esas puertas. Ama esas puertas más que nada, ¿sí? Es conocida el pasaje de Isaías 60. Fíjate este pasaje, muy interesante por lo que terminamos de leer. No se oirá más en tu tierra violencia, ni dentro de tus fronteras ruina, destrucción. Tus muros se llamarán salvación y tus puertas alabanza. Y en la puerta hay gobierno. En la puerta hay prosperidad, porque está el comercio, hay prosperidad, ¿no? La prosperidad santa, sana, ¿sí? La que Dios quiere. Entonces entendemos por qué, además, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, porque en las puertas del Hades no hay alabanza a Dios, hay otro tipo de alabanza, es a la muerte.
¿Por qué? Porque la puerta se sostiene por medio de alabanza. Ahí lo está diciendo, tus puertas se llamará alabanza. Alabanza a Dios, ¿se entiende? Pero está revelando algo, la puerta se sostiene por medio de la alabanza. Entonces, ¿qué es lo que sostiene una determinada puerta? Del Seol, la puerta del Hades. ¿Qué es la que lo sostiene? Una alabanza al Hades. ¿Me estás siguiendo? O sea, lo que no es Dios, a lo que es vacío. Pero si en las puertas hay alabanza, porque está íntimamente relacionado la alabanza con la puerta, con el gobierno, el tema es cuál es el objeto de la alabanza, de la adoración, ¿no? En el caso del Hades, la adoración o la alabanza es a otro, no es a Dios. O sea que es una fantasía. Estás adorando a alguien que ha sido derrotado y juzgado y derrotado. O sea, la gente vive en un mundo de fantasía. Vive en la derrota y alaba la derrota. Y vive derrotado. Es muy triste ver a toda esa gente que ayer volvíamos de la Congre, pasábamos ahí por la zona de Congreso, ya estaban dispersándose. Pero es muy triste ver esas personas que muestran exteriormente una sonrisa de oreja a oreja, se llenan de colores y se desfiguran totalmente, pero en el fondo están vacíos porque están vacíos de identidad. En las puertas de todo lo que es tiniebla se adora directa o indirectamente a cualquier otra cosa que no es Dios. ¿Quieres descubrir las puertas del enemigo? Olfatea alabanza. ¿Dónde se está alabando lo que no es Dios? Ahí tenés una puerta. Y lo que hay en la ciudad entra por la puerta. Entonces, si uno quiere buscar las puertas de una ciudad, fíjate dónde hay alabanza que no es a Dios. Directa o indirectamente hay una alabanza media extraña. Se está invirtiendo dinero, energía, fuerza y aún sacrificios. Ahí hay una puerta. Y es donde hay que ir a golpear, ¿no? ¿Por qué hay que adorar en las casas? Porque ahí hay gobierno. ¿Por qué hay que hacerlo en las calles y en las plazas? Por gobierno, ¿sí? ¿Por qué hay que, se gobierna alabando? La alabanza y la adoración es gobierno. Le estás dando fuerza al Señor. Vos como puerta te estás haciendo fuerte porque le estás adorando a Dios. Nuevamente traigo el pasaje que vimos la vez pasada. En rigor no sé cuándo lo vimos, pero hace poco lo vimos, que es el de 2 Crónicas 20 al 22, dice, y habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que, vestidos con ornamentos santos, cantaran y alabaran a Yahvé de frente al ejército, diciendo, alabad a Yahvé porque para siempre es su misericordia. Y cuando comenzaron con el clamor y alabanza, Yahvé puso emboscados contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, que venían contra Judá y fueron derrotados. Versículo 24. Así cuando Judá llegó a la altura desde donde se atalayaba el desierto, dirigieron su mirada hacia la multitud y aquí no eran sino cadáveres tendidos por tierra, sin que nadie hubiera escapado. O sea, no tuvieron que empuñar una espada, no tuvieron que sacar ni un arco ni una flecha, solamente declarando que para siempre es su misericordia, ¿sí? Y vos me podés decir, bueno, pastor, esto es una palabra específica para ese momento, porque en otras circunstancias uno tiene que hacer otra cosa. Es cierto eso. Es cierto, fue específico para este caso. En otros lugares tuvieron que ir a la batalla en forma concreta. Pensemos, sin ir muy lejos, cuando aparece Amalek. Sí,
Moisés tiene que estar arriba, Josué está abajo y pelean, ¿no? Ahora, eso no quita la efectividad de la adoración, de la alabanza, de estar exaltando el nombre del Señor, ¿no? Y claro, no es cantar por cantar, o sea, el canto no hace, a ver, lo digo de otra manera, el canto no es alabanza, el canto es canto. Para que se transforme en alabanza, ahí dice, con ornamentos sagrados, o sea, vestimentas santas. Uno tiene que estar en santidad para que la alabanza sea alabanza, si no, es canto. ¿Sí? Será un canto con letra cristiana, está bien, pero no mueve ni una mosca eso, ¿no? Quiero que volvamos a dos textos que hemos visto para anotar el punto, ¿sí? Estos textos ya los vimos. Salmo 9, 13 y 14 dice: Hoy habete misericordia de mí, mira mi aflicción a causa de quienes me aborrecen, tú que me levantaste de las puertas de la muerte, para que pueda alabarte delante de todos en las puertas de la hija de Sión y pueda regocijarme en la salvación. Y este otro texto, Isaías 60, 18, no se oirá más en tu tierra violencia, ni dentro de tus fronteras ruina, destrucción, tus muros se llamarán salvación y tus puertas alabanzas. La salvación implica un muro a tu alrededor. Salvación es muro, ¿sí? ¿Hay razones para regocijarte de esto? Amén, sí, Señor. ¿Hay razones para temor? ¿Hay razones para temer de algo? No. Porque antes dijeron amén y ahora no, así medio dubitativo. No hay razones. Si es muro, punto. ¿Quién va a pasar a través del muro de la Nueva Jerusalén? ¿Quién se va a atrever? ¿Con qué fuerza? No hay razones para temer. Él ya fue vencido y tú estás protegido. Si Job, acordate, Job capítulo 1, dice, Satanás o el acusador le dice, pero vos rodeaste a Job con un vallado que no puedo pasar. Y si lo hizo con Job, ¿usted cree que no lo hace con nosotros? ¿Y por qué tenemos miedo? ¿Qué puede hacernos el enemigo si estamos vestidos con ornamentos santos? Si estamos encerrados en Sión, muro que es salvación, puerta que es alabanza, ¿quién puede entrar? Por eso es importante alabar en las casas. Y alabar en todo momento, obviamente, ¿no? ¿Por qué la puerta de Sión es fuerte? ¿Por qué la puerta de la iglesia finalmente es más fuerte que la puerta del Hades? Porque está definida por la alabanza que surge de la sangre del Cordero. ¿Por qué el destructor no pudo entrar en las puertas de los judíos en el tiempo de Éxodo capítulo 12? ¿Por qué no pudo entrar? Porque estaba pintado con la sangre. Por eso no pudo entrar. ¿Por qué nuestra alabanza puerta es poderosa? Porque está cimentada, basada en el sacrificio de Jesucristo. Por eso. La otra alabanza, y sí puede ser fuerte porque el principio es alabanza, pero no tiene la fuerza del Cordero. Hacen sacrificios porque necesitan sangre para conectar el raquía con la tierra, pero no tiene fuerza porque la sangre de Cristo nos conecta con el cielo. Tiene mucha más fuerza. Por eso está llamada a la derrota. No importa qué tan fuerte sea, cuánta alabanza se le dé, va a ser derrotada. Las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra la iglesia. Entonces la alabanza surge del sacrificio de Cristo, que se centra en Cristo, que hace que esta puerta finalmente sea fuerte. Ahora, vamos a un tema interesante, porque todos, como todos nosotros, somos puertas. Porque cuando hablamos de restauración, o sea, nosotros venimos como puertas quemadas, como puertas destruidas, ¿sí? Venimos a Cristo. Entonces, tiene que haber un proceso, un trabajo de restauración. ¿Para qué? Para restaurar la alabanza en nuestras puertas, ¿no? Y hablando de restauración, vamos a Nehemías capítulo 3, versículo 1. Dice, entonces el sumo sacerdote Eliasib
se levantó con sus hermanos, los sacerdotes, y reedificaron la puerta de las ovejas. Ellos mismos consagraron y levantaron las puertas desde la torre de Jamea hasta la torre de Hananel. Ahora es interesante, se llama la puerta de las ovejas. ¿Qué quiere decir? Que las ovejas son puertas, ¿no? Ahora, las ovejas forman una puerta. La iglesia es la puerta de las ovejas. Hola, ¿están ahí, no? ¿Están ahí? ¿Me están escuchando? Bien. ¿Sabes por qué se llama la puerta de las ovejas? Porque por ahí entraban las ovejas que iban a ser sacrificadas. Ahí ya no te gusta la idea. Porque ya estás viendo, te estás proyectando la comparación que voy a hacer. Si tiene que ser restaurada porque estaba en ruinas, quemada y no cumplía su función. Entonces esta puerta estaba asociada con el altar, ¿sí? El altar de sacrificio. No puede haber restauración del templo si la puerta de las ovejas, por donde tiene que alimentarse todo el orden sacrificial, estaba quemada, destruida. Entonces nosotros, que somos una sola puerta de las ovejas, ¿sí? Es decir, funcionamos como puertas. De otra manera, la iglesia, otra manera de verlo, la iglesia es la puerta de la ciudad. Recordemos que en el tiempo del Nuevo Testamento había una iglesia por ciudad. Después vinieron todas las multiplicaciones, divisiones, que vos no sé, que vos haces esto, que vos haces, todas las divisiones, las denominaciones. Pero por diseño hay una iglesia por ciudad. La iglesia de Éfeso, la iglesia en Colosas, la iglesia en Tiatira, la iglesia en Laodicense, la iglesia en Roma. Una iglesia por ciudad. ¿Por qué? Porque esa es la puerta que Dios escogió para esa ciudad, la iglesia. Es la puerta de las ovejas, ¿no? Entonces la iglesia misma es la puerta, hoy podríamos decir que una congregación puede, y cuantas más congregaciones se unan, mejor, obviamente, ¿no? Ahora, la puerta, en este caso, estaba quemada, destruida, y había que restaurarla. De nuevo, ¿cuál era la función de esa puerta? Conducir a las ovejas a ser sacrificadas. ¿Por qué esta puerta podría estar quemada? Porque las ovejas no quieren morir. Si la oveja no quiere morir, la puerta de las ovejas no funciona. Está quemada, está destruida. ¿Cómo la iglesia va a ser puerta efectiva a una ciudad con una congregación que no quiere morir? ¿Me estás siguiendo? ¿Te preguntaste en qué áreas todavía, o qué áreas de tu vida todavía no murieron? Que todavía persistís tercamente. No, esta es mi forma de ser. Así yo nací y así viví siempre. Y así voy a morir. Es tiempo de restaurar esa puerta en tu vida. O sea, que tu vida sea restaurada. Para lo cual tenés que llevar a la muerte todas esas áreas, ¿sí? Mientras que no mueras a eso, nadie va a poder entrar a través tuyo sanamente. ¿Por qué? Porque entra a través tuyo y se contamina con aquello que todavía vos no, a lo cual no moriste. O sea, le vas a contagiar un espíritu. Entonces vas a llenar a la iglesia con gente egocéntrica, avara, celosa, envidiosa. ¿Por qué? Porque hay áreas que no murieron en tu vida y vos le predicaste el evangelio según tu propio corazón. ¿Qué hiciste de la puerta? La quemaste. Mira lo que dice, conocido pasaje también, ¿no? He aquí yo estoy a la puerta, perdón. La leo de memoria. He aquí estoy en pie junto a la puerta dando aldabado. Bueno, tocando la puerta.
aldabonazos. Amén. Si alguno oyera mi voz y abriera la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La puerta a la iglesia de la Odisea era justamente una iglesia donde el hombre se había entronado. Era la iglesia que decía, yo puedo, yo sé, yo veo, yo me visto a mi manera, yo me consigo mis propios recursos, no necesito ayuda de nadie. ¿Sí? Era una iglesia autosuficiente, con una prepotencia orgullosa, e históricamente la Odisea sufrió un terremoto, Roma quiso ayudarla. Estoy hablando de la Odisea física, histórica, y los laodicenses dijeron, no queremos ayuda de Roma, nosotros podemos solos. Ahora, la ciudad decía eso, ¿por qué? Porque la iglesia estaba así. Porque acá el juicio es a la iglesia, la reprensión, ¿no? Ahora, ¿qué le dice Jesús a esta iglesia? Vos sos una desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Jesús no tiene pelos en la lengua. Y añade, fíjate lo que añade versículos 18 y 19, los versículos anteriores justamente, dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado al fuego para que seas rico, verdadera riqueza, y vestiduras blancas para que te cubras, verdadera cobertura, y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas realmente y no creas que estás viendo, para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues fervoroso y arrepiéntete. Fíjate que dice, sé fervorosos. ¿Menguamos en fervor? Parece que la iglesia de la Odisea también era, en ese materialismo que había crecido, en esa comodidad, se hizo indiferente, se hizo cómoda, se olvidó del sacrificio, se hizo conformista, perdió su fervor, perdió su fuego. Está todo bien, todo funciona, tenemos recursos, ¿no? Jesús reprende y disciplina porque ama. El que no ama nunca disciplina. ¿Sí? Entonces, amor es reprensión y disciplina. Perdón para los chicos que no les gusta la disciplina. Pero amor, según acá, es reprensión y disciplina. El Espíritu Santo veía algo que estaba mal en esa iglesia, ¿sí? El espíritu de la profecía no es una bola de cristal para decirte que van a venir tiempos mejores y tu postrer estado va a ser mejor que el primero. Y qué sé yo, lo mejor está por venir. A ver, ¿qué tontería es esa? O sea, son palabras ya mecánicas, automáticas, ¿no? Pero fíjate lo que dice 1 Corintios 14:13, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consuelo. ¿Qué es la edificación? Perdón, ¿qué es la exhortación? ¿Qué es la exhortación? ¿Sí? Es acompañarte pero corregirte ante la desviación. Es el que está al lado, el exhortador, es el paráclito. ¿Sí? Es el que se pone al lado para caminar junto contigo, pero si cuando te estás yendo para la banquina te dice, no, te estás yendo a la banquina y peligroso. O sea, te exhorta. Ay, pastor, pero a mí no me gusta como me lo dicen. Es áspero. Jesús, fíjate cómo lo dice. Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Quéjate de Jesús. Ay, no tiene amor Jesús. ¿Te das cuenta que te hiciste muy conformista? Muy cómodo. Te tiene que tratar con algodoncitos. Jesús no tiene pelos en la lengua y no creo que diga palabras de más, ¿no? El punto, como sabemos, era que Jesús estaba afuera y le cerraron la puerta de su iglesia, ¿sí? ¿Cuál es la fuerza que puede tener esa iglesia para bendecir a una ciudad con Jesús afuera?
A ver, si Jesús está afuera, ¿dónde está la alabanza de esa iglesia? ¿Sobre qué está basada? ¿Sobre sus propias obras? ¿Sobre su propia riqueza? ¿Sobre su propio conocimiento? ¿Sobre qué? ¿Su propia vestimenta? Yo me he visto así. No, ¿qué es eso de vestimenta santa? No, yo me he visto según la realeza o según las normas de Roma. ¿Cómo puede influir al mundo esa iglesia? ¿Podrá gobernar? ¿Habrá alabanza sin Jesús en el centro? ¿Sin Jesús dentro de la congre? Difícil. Es una iglesia de show. Es una iglesia que llena, es una iglesia de escenario, que tiene que ser vista, ¿sí? Y mira cómo termina, fíjate. Apocalipsis 3, 21 y 22 dice: el que vence le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. ¿Qué quiere decir sentarse con Jesús? Gobernar. O sea, si vos no permitís que Jesús entre, para que Jesús sea el centro de tu vida, que tu alabanza esté centrada en el sacrificio de Cristo por una cuestión básica de reconocimiento, de agradecimiento, no hay posibilidad de gobernar. Estás en medio de una iglesia de show. Dominical, linda. Ay, el hermano, vi al hermano, qué bien que se ve. Está más joven, está más flaquito. Aquel está más gordito. Y seguimos con el show. Algunos hacen desfile de modas. Yo conocí una congregación que hacía prácticamente desfile de modas, eran los domingos. Una iglesia cuya puerta no esté restaurada funciona como una puerta, como una puerta que quiere manifestar a Cristo. ¿Sí? Se ha predicado un evangelio exitista, un evangelio donde uno tiene derechos, ¿sí? Derecho de vivir cómodo, derecho de vivir feliz, derecho de riquezas. Y si bien Dios promete una prosperidad integral, así como prospera el alma, según dice Juan, ¿sí? Esa prosperidad es la manifestación de la vida de resurrección de Cristo. Pero para que eso se manifieste, yo tengo que morir. No se puede manifestar de otra manera. Si uno se considera siervo o esclavo del Señor, está diciendo: no tengo más derechos, renuncio a mis derechos. No hay posibilidad de restaurar la puerta sin renuncia a tus derechos. El morir para efectivizar el poder de la puerta y que esa puerta realmente sea alabanza es permitir que la vida de resurrección se manifieste, fluya a través tuyo. ¿Estás escuchando eso? No hay genuina alabanza sin la manifestación de la vida de resurrección de Cristo. Lo otro es canto, es cantar, pero no manifiestas vida. Y vuelvo al tema, fervor. Te alabaré, 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 alabaré. ¿Cuánto tarda con la alabaré, no? ¿Dónde está el fervor, hermano? ¿Te das cuenta que te falta algo? Hay algo en tu vida que no ha muerto todavía. Todavía tu tiempo es más importante que el tiempo del Señor. Hay un clamor de parte de Jesús. Fíjate, Salmo 118, 19. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y alabaré allá. ¿Eres puerta de justicia? ¿O es algo que todavía hay que restaurar? Justicia en tu propia vida. ¿Sí? Manifiesta la justicia de Dios. Debe haber una fusión entre Jesús como puerta incorrupta, siempre lo ha sido, y nosotros como puertas restauradas en Él. Nosotros somos puertas en Cristo, unidos con Él. O sea, la puerta de Jesús y nuestra puerta tiene que estar unidas. No puede ser que cuando Él se abre nosotros nos cerramos y recíprocamente. Pablo dice que estamos crucificados junto con Él, muertos con Él, sepultados con Él. Eso quiere decir que estamos fusionados con Cristo, si es que lo estamos.
La sangre del Cordero le da poder a la puerta para hacer la genuina alabanza. Cuando Jesús resucitado, vuelvo al Salmo 22, Él proclama las alabanzas que vienen del trono de Dios y manifiesta al Padre. ¿Por qué? Porque la puerta está basada en la alabanza que viene del Padre. Nuestra alabanza tiene que venir también del Padre para que manifieste la misma autoridad, la misma efectividad. Y esto hace que nuestra muerte nos permita identificarnos con Él. Porque desde la, por así decirlo, perspectiva, permítame la palabra, teórica, ¿sí?, escrituraria, muertos con Él, crucificados con Él, sepultados con Él, pero después resucitados con Él. Pero si no estamos con Él en la muerte, tampoco podemos estar en la resurrección. Para hacer puertas restauradas tenemos que estar muertos. Entonces, de nuevo, ¿a qué todavía no hemos muerto? ¿En qué todavía Cristo no se manifiesta en nuestras vidas? ¿Qué áreas todavía las tenemos reservadas para nosotros mismos y no las estamos entregando? ¿Qué dones o talentos tenemos que todavía no los hemos entregado al Señor? No estamos funcionando como puertas, porque todo lo que vos tenés, todo, absolutamente todo, te lo ha dado Dios. Y si no lo pones al servicio, todavía lo estás reteniendo. Y todavía, no, esto lo quiero para mí todavía. Volvamos a Nehemías 3:1. Fíjate, qué interesante este versículo, ¿no? Dice, entonces el sumo sacerdote, escucha. Entonces el sumo sacerdote Eliab se levantó con sus hermanos, los sacerdotes, y reedificaron la puerta de las ovejas. Ellos mismos consagraron y levantaron las puertas desde la torre de Amea hasta la torre de Hananel. Me llama la atención que el que puso la primera puerta, esta es la primera puerta, el primero que se levanta fue el sumo sacerdote. Y con él fueron sus hermanos, los sacerdotes. O sea, de la tribu de Leví, la rama sacerdotal, descendientes de Aarón, ¿sí?, eran los que eran el sumo sacerdote y hermanos o parientes, ¿sí?, descendientes todos de Aarón, ¿no? Ahora, ellos eran levitas, familia sacerdotal. Ellos se dedicaban a ministrar al Señor. Estaban dedicados a la oración, estaban dedicados a la palabra, a enseñar la palabra. Estaban dedicados justamente al ámbito sacrificial, de manejar. Claro, no había templo, estaba todo destruido, eso no tenía, no trabajaba mucho en eso, pero sí en la enseñanza de la palabra y eventualmente una voz profética, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí agarraron madera, hierro, piedras, mezcla y se pusieron a levantar la puerta física y el muro físico. En otras palabras, para actualizar esto a nuestras vidas, servir al Señor es más que agarrar un micrófono. Adorar es servir. Y si vos tenés que meter las manos en algo que no es el micrófono, hay que meterlas. Porque el que no sirve, no sirve. ¿Entiendes el juego de palabras? El que no sirve, no sirve. Aunque cante bien. Que tengas un llamado particular no te exime de tu responsabilidad como miembro del cuerpo para aportar todos tus dones al servicio del Señor. Revisemos si estamos fervorosos, no para agarrar el micrófono, sino para servir a Dios. Ahora, en el pasaje de la iglesia de la Odisea, Jesús se para a la puerta y pide entrar. Jesús quiere entrar a su iglesia, ¿sí?
conocemos la historia, ellos lo sacaron, pues, entronó al hombre, ¿no? En Apocalipsis 1:20, Jesús está caminando por medio de los candelabros y explica que los candelabros son las iglesias. Entonces está viendo por aquí y por allá cómo anda la iglesia y corrigiendo. ¿Por qué? Porque sigue siendo su iglesia. Ahora, de la misma manera que Jesús está a la puerta de la iglesia, que podemos decir mi puerta, está a la puerta, está tocando. Para el inconverso está tocando, esto no es una palabra para un inconverso, pero para el inconverso puede estar tocando la puerta para dejarlo entrar. Se ha utilizado mucho este versículo en ese sentido. Pero hay otra cosa más que está a la puerta. Fíjate. Génesis 4:7. Si haces bien, no serás aceptado. Si no haces bien, el pecado yace a la puerta. Pero tú debes dominarlo. O sea, Cristo está a la puerta y el pecado también está a la puerta. Vos decidís que entra. Según el anhelo que hay en tu corazón, vos decidís que entra. ¿Me está siguiendo, no? O dejo que entre Cristo o dejo que entre el pecado. Los dos me desean ardientemente, celosamente. Me codician, los dos. ¿Por qué? Porque Dios, primero porque soy creación de Dios, entonces Él quiere lo suyo. Pero el enemigo me quiere para destruirme, para que no funcione en el diseño que Dios planeó para mí, porque va a ser un problema para el enemigo. Entonces los dos me codician, ¿no? Ahora, ¿quién decide quién entra? Uno mismo. El anhelo de mi corazón, ¿quiero pecado o quiero Cristo? La decisión la tomo yo, ¿no? Ahora, fíjate lo que dice Santiago. Santiago capítulo 4, versículos 5 al 8, dice: ¿O pensáis que la Escritura habla en vano? ¿No tiende al celo el Espíritu que hizo habitar en nosotros? Aunque da mayor gracia, porque dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Sed pues dóciles a Dios, resistid al diablo. Ahí están las dos posibilidades. Dóciles a Dios, déjalo entrar a Dios. Resistid al diablo y él se irá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiaos las manos, oh pecadores, purificaos los corazones, los que sois de doble ánimo. El que es doble ánimo, un día le abre la puerta a Dios, otro día le abre la puerta al pecado. Doble ánimo. Bueno, sí, yo sé que Dios me perdona porque es misericordioso, bondadoso, clemente, hasta por 1000 generaciones. Entonces estoy jugando con ese doble ánimo. El de doble ánimo no va a ninguna parte, lo va a decir Santiago también. La Biblia está lleno de textos, sobre todo en Salmos, donde David u otro salmista está clamando a Dios porque anhela más de Dios. Quiere más beber de Él, comer de Él, estar en su presencia, conocerlo, verlo. Hay un montón de cosas que una persona apasionada por Dios quiere de Dios. Ahí está el corazón que anhela a Dios y que va a abrirle la puerta a Dios. Pero el poco fervoroso, ¿a quién le abre las puertas? El que ya tiene la mente en otra cosa, ¿a quién le abre las puertas? O a ver si abre, se cierra. Déjalo abierta, no va a pasar nada malo. El Señor está conmigo, así que la dejo abierta la puerta. El espíritu conectado con el Espíritu Santo siempre va a anhelar más de Dios. Por eso le va a abrir la puerta a Jesús y no al pecado. Jesús llama a la puerta. No, nota esto. Jesús llama a la puerta. Jesús respeta tu puerta. Toca la puerta. ¿Me dejas entrar? El enemigo va a tratar de forzarla. Va a entrar a presión. No te va a pedir permiso. Vos le dejás abierta. ¡Bum! Entra. Y revienta toda tu vida. Porque el enemigo viene para matar, hurtar y destruir, punto. El pecado va a violentarte y así sabes lo que va a pasar con tu vida cuando le abras la puerta. ¿Sí? Escucha esto. El que es violento es porque dejó entrar un espíritu de violencia en su vida, que no es de Dios. Podemos decir con otros ejemplos, digamos otros pecados, exactamente lo mismo. El Espíritu Santo no es así. El mismo Santiago va a hablar de dos sabidurías.
Y la sabiduría que viene de abajo, la que es terrenal, almática, diabólica, hay problemas, hay contención, hay riñas, hay celos, envidias, todo eso. A ver, ¿sabes de dónde, a quién le abriste la puerta? Si hay todo eso, le abriste una puerta a unas entidades que no deberías haberle abierto la puerta. No te van a pedir permiso. Si vos le abriste la puerta es porque anhelás. Pero en esto distinguimos de qué espíritu somos. O sea, qué espíritu hay acá en nuestros corazones. Fíjate lo que dice a los hijos de Zebedeo. Pero él volviéndose los reprendió y dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Por qué? Porque iban rumbo a Jerusalén, tenían que pasar por Samaria, sabían que no había buena onda con los samaritanos y como tenían todo el aspecto de ir a Jerusalén, los samaritanos no le brindaron ningún tipo de alojamiento y Juan y el hermano se enardecieron, Señor, ¿quieres que baje? Fuego del cielo los reviente a todos, porque no aceptaron el reino. Pero él se dio cuenta, Jesús se dio cuenta que ese no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él escuchaba al Espíritu Santo. Él caminaba con ese Espíritu. Conocía que cuál era el Espíritu de Dios. Y no condice esa proclamación con lo que Dios me mandó a hacer. Por eso ese Espíritu, vos no sabés de qué Espíritu sos. No sabés a qué Espíritu le abriste la puerta. Ahora, lo explica después, fíjate, ¿por qué? ¿Por qué le dice eso? Porque el Hijo del Hombre no ha venido a destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. O sea, ese era el espíritu que estaba gobernando sobre el corazón de Jesús. Estos vienen con otro mensaje, sus discípulos, pero venían con otro mensaje. Ahora, cuando tuvo que limpiar a los mercaderes del templo, ¿sí? Porque habían hecho del templo una cueva de ladrones, sí actúa con violencia. Y le fue recordado a los discípulos, dice que estaba escrito, el celo de tu casa me consumirá. Texto del Antiguo Testamento, lo recuerdan, ¿sí? Porque cuando lo ven actuar violentamente al Señor, pero claro, había una afrenta al diseño del templo, ¿no? O también, cuando está hablando de la realidad del Espíritu, Mateo 11:12, dice, sin embargo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hermano, porque estamos en medio de una guerra espiritual, entonces en la guerra espiritual sí hay que ser violento, pero no con tu esposo o con tu esposa, no con tus hijos, no con el prójimo. Sí, pero sí con el diablo y con todos sus demonios. ¿Cuál es la violencia legítima y cuál no? ¿Cuándo se trata de un espíritu violento, un demonio? ¿Y cuándo el Espíritu Santo es el que nos mueve? Que es justamente cuando se atenta contra el reino o contra el diseño del reino de Dios, cuando no se cumple la voluntad de Dios, cuando Dios da una palabra y viene otro a decirte, pero ¿por qué no lo hacemos al revés? Entonces ahí te freno con violencia en el espíritu, ¿no? Pero no, sin pelos en la lengua. Así estoy funcionando como puerta que se cierra. ¿Por qué? Porque al que le doy ingreso o egreso, el que camina por mi puerta es el Señor. Tiene que ser el reino de Dios, no otras voces. Entonces ahí yo decido quién va a gobernar. ¿Voy a gobernar yo porque por mandato del Señor Dios me llama a gobernar o voy a ser gobernado por el pecado? Ni hablar por la muerte o por el Hades, ¿no? Cristo va a gobernar, el reino de Dios va a gobernar. ¿Le voy a permitir que eso se manifieste o mi comodidad? Fíjate, si tienes una reacción violenta, porque decimos, reaccioné en la carne, inmediatamente, fíjate esto, inmediatamente que haces esa reacción violenta, ¿vos podés alabar a Dios? ¿Ves que no? ¿Por qué? ¿Cómo vas a adorar a Dios con un demonio ahí?
fue un demonio. Le abriste la puerta a algo que no debería entrar. ¿Cómo vas a alabar? No puedes alabar. Tienes que arrepentirte, limpiarte, etcétera, etcétera. Y ahí sí puedes alabar a Dios, ¿no? La tiniebla no alaba al Señor. El Seol no alaba al Señor. El Abadón no alaba al Señor. El Hades no alaba. La muerte no alaba al Señor. Necesito restauración. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Entiendes por qué es delicado ser puerta? Y bueno, no tenemos alternativa, somos puerta por diseño. Pero ¿entendés que es algo delicado? O sea, ¿entendés lo que perdió Adán? O sea, la metida de pata que se mandó Adán. La fuerza que tiene eso. Ahora volvamos al texto original, que recontra predicado, ¿sí? Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando leemos este texto, tendemos a sacarlo fuera de su contexto, creyendo que es un derecho nuestro. Y si bien Dios nos da la autoridad para hacerlo y discipular a las naciones, lo dice en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y la tierra, por tanto, oíd y discipulad a todas las naciones. ¿Sí? Si bien hay una comisión de parte de Dios y así una autoridad, el punto es que no sé si hasta qué punto nos identificamos con los discípulos que estaban recibiendo ese mandato. ¿Por qué? Primero porque no tiene que ver con Pedro, tiene que ver con Jesús, ¿no? Esto lo dijimos. Los méritos no son los méritos de Pedro, son los méritos de Cristo, por lo cual tenemos autoridad. Ahora, nosotros lo conocemos a Pedro apresurado muchas veces, conflictivo, contradictorio, etcétera, etcétera, pero indiscutiblemente era un hombre de fe. No sé si se acuerdan, Pedro indiscutiblemente amaba a Jesús, ¿sí? Pero en el momento que está en la barca, no sé si se recuerdan, que estaba todo una tempestad tremenda ahí en el mar de Galilea, Jesús viene caminando por las aguas y Pedro dice, si eres tú, decime que vaya a ti y te salude y tú me bendigas. Y Jesús le dice, vení. Y Pedro salió caminando. Los otros estaban mirando de la barca diciendo, aleluya, gloria a Dios. Sí, amén, amén, aleluya. Uy, gloria, gloria, gloria. A cada paso. Pero estaban en la barca. El que caminó fue Pedro. ¿Me estás siguiendo? Ahora, ¿por qué le dice esto a Pedro? Sí, a todos lados. Sí, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Pero Pedro tenía fe. O sea, el moverse por fe te da la posibilidad de manifestar poder que no el que está en las tribunas. Y el que solamente dice gloria a Dios. Es muy fácil decir gloria a Dios cuando los otros lo hacen, ¿no? Pedro casi se ahoga por una confesión que él hizo. Sí, yo voy. Y casi se ahoga. ¿Estás dispuesto a casi ahogarte por acercarte a Jesús? No digamos amén a las apresuradas. Porque ahí es el punto de morir. Y reconocer, Señor, sálvame porque me ahogo. Estar dependiendo de Dios, ya no dependés de la barca. No, la barca, la iglesia. Toda la iglesia me respalda, la iglesia me soporta. No, estás dispuesto a depender solamente de Cristo. Y con esto vuelvo al punto que estábamos trabajando. Cuando morimos, ¿cuánto morimos o a cuánto morimos para tener más de Él? Pensemos en Abraham y conocemos bien su historia, cómo Dios le dijo que sacrificara a su hijo. Bueno, pastor, pero eso hace 4.000 años atrás, hoy los tiempos han cambiado. No, la muerte sigue siendo la muerte.
Y la entrega para el Señor sigue siendo la misma. Pero dice, capítulo 22, 16 y 17, dice, y dijo, por mí he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y te multiplicaré en gran manera. Tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. El poder que tienes está en directa relación o proporción con tu grado de renuncia. No es la autoridad, es el poder. La autoridad te la da Dios. El poder es tu grado de renuncia, tu grado de muerte. Es claro que la autoridad la da Jesucristo contra toda la fuerza del mar, pero el poder está en íntima relación con tu grado de renuncia a tu yo, a tu comodidad, no ya al pecado. El pecado, obviamente. O sea, estamos hablando entre cristianos. No estamos hablando del pecado. Estamos hablando entre cristianos. Estamos hablando de renuncia para tener más de Dios. Porque al morir uno, Cristo se engrandece. Tu grado de renuncia libera el poder del Espíritu Santo. Libera la vida de resurrección de Cristo. Es tu muerte. Ya no es la muerte de Cristo. Es tu muerte. Y tú, como descendiente por la fe de Abraham, poseerás las puertas de tus enemigos. Entonces, si sacamos Mateo 16, 18 de contexto, decimos, está listo, yo golpeo por acá, golpeo por allá y no va a funcionar. ¿Cuáles son tus enemigos? Los gigantes que tienes que vencer y todavía no lo has hecho. ¿Sí? Y no los vas a poder hacer con tus propias fuerzas. No seas como la iglesia de la Odisea, terca, orgullosa, autosuficiente. No lo vas a poder hacer con tu fuerza, con tu intelecto. Yo sé, pastor, dígame, yo tengo 30 años de cristiano, esto lo conozco, he caminado por las iglesias evangélicas. ¿Sabe todas las que conozco? No, me echaron de todas. ¿Sabe todas las iglesias que conozco? Sí, todas las que produje división. Sí, en todas esas estuve. Lo que tienes que hacer es llevar toda esa autosuficiencia y creerte el super diácono a la cruz de Cristo, ¿sí? Y permitir que el poder de la vida de resurrección de Cristo se manifieste en ti. El otro día, termino con este punto. El otro día estaba leyendo algo de Bizancio. No sé si conocen lo que es Bizancio. Bizancio es parte hoy de una ciudad, bueno, hoy se llama Estambul. Antes de Estambul se llamaba Constantinopla y originalmente Bizancio. Entonces Bizancio, Constantino la llama Constantinopla, ciudad de Constantino, ¿no? Y fue cuando se dividió el Imperio Romano de Occidente con capital en Roma y el de Oriente con capital en Constantinopla. Cuando cae en 476 el Imperio Romano de Occidente, cae Roma por todos los bárbaros que empiezan a invadir. Bueno, Constantinopla queda como la capital de lo que se va a llamar el Imperio Bizantino hasta 1453, que cuando cae por medio de los turcos otomanos. Entonces, durante toda esa Edad Media, donde está el Imperio Bizantino, estaba leyendo cómo era la vida en la época bizantina. Todo, absolutamente todo estaba, atravesado por el cristianismo. No, aleluya no, espera. Porque todo era cruz, todo era Trinidad, todo era liturgia, todo era cántico, y después va a ser el cántico gregoriano, pero todo eso era lo que atravesara en todas prácticas paganas. O sea, pensá que, Bizancio estaba ahí en el estrecho del Bósforo, ¿sí? Que es lo que une el Mar Negro con el Mar de Mármara, que después el Mar Egeo, después el Mar Mediterráneo, pasan por ahí. O sea, un lugar estratégico, política y comercialmente, bélicamente también, y así pasaba mucho comercio por ahí, entre los mares y por la tierra, como el estrecho de Panamá.
¿sí? Pasa mucho comercio por ahí. Entonces había, entendiendo que Bizancio primero fue una ciudad pagana, griega, después fue contaminada por los romanos, pero cruzaban por ahí los asiáticos, los africanos, por todo. Entonces había religiones para tirar para arriba, de todo un poco. Y todo fue mezclado con el cristianismo. O el cristianismo se mezcló. Pero nunca la iglesia nunca pudo vencer, purificar todo eso. Y no sé si tuvo interés de hacerlo. ¿Por qué? Porque había mucho oro en Constantinopla. En consecuencia, hoy vivimos muchas de esas tradiciones que vienen de ahí, de toda una mezcla sincrética de todas estas prácticas paganas, pero con una aureola cristiana. ¿Sí? Lo único que tiene es la señal de la cruz, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en el fondo era todo pagano. Aunque no estamos hoy en un estrecho como el del Bósforo o como el de Panamá, donde hay mucho comercio y gente que va y viene con sus creencias por todas las comunicaciones que hay, podríamos entender que hay una situación muy similar. Porque recibimos mezcla de todo tipo y hay cierta tendencia, la ley del menor esfuerzo que se le llama, de justificar una cristianización de todas nuestras costumbres paganas. O sea, busco el texto bíblico que más me conviene, lo aprieto un poquito y es de Dios. Además siento en mi corazón que es así. ¿Desde cuándo tu corazón es el juez? Cuando es lo más corrompido que hay. Pero claro, cuando no estoy alineado, cuando no deseo más de Dios, cualquier cosa puede cristianizarse, entre comillas, cristianizarse. Y no estoy mejor que lo que fue el imperio de Bizancio, con toda la corrupción que vino al respecto y demás, ¿no? Ahora, no me importa si es de origen pagano, pero yo siento que es de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que sentimos, porque si no es de Dios en el origen, no es de Dios en el final, no es de Dios, punto. Dios no lo acepta. Dios no lo acepta. Lo que nacido de la carne, carne es. Origen, base. Lo que nacido del Espíritu, Espíritu es. Base nuevamente, fundamento. No trate de cristianizar y forzar una interpretación cuando el origen no es de Dios. Porque nunca va a ser de Dios. Dios nunca lo va a aprobar. Nunca lo va a aprobar. No trates de formar una nueva iglesia católica en tu propia vida. Estamos en el tema de puertas y nosotros somos puertas. Nosotros decidimos qué entra y qué sale, o qué no entra y qué no sale. Nosotros lo decidimos. Y esto es válido para la vida familiar, la vida personal primero, familiar, eclesiástica, ministerial, laboral, académica, comercial. Yo decido si voy a ser un hombre íntegro, una mujer íntegra, o no, voy a ser un corrupto. Soy como un despachante de aduanas. Yo digo que entra y que sale, o que no entra, y si hay algo por debajo de la mesa y podemos trabajarlo. ¿Te das cuenta? Es una puerta corrupta. Entonces, en mis intereses, en mi corazón, un poco motivado por un montón de cosas que no las he rendido todavía al Señor, pueden entrar cosas que no tenían que haber entrado, o pueden salir cosas que no tendrían que haber salido. ¿Me estás siguiendo? Pero todos lo hacen, pastor. Vos vas a tener que rendir cuentas delante de Dios, no delante de todos. Y tienes que funcionar como Cristo funciona como puerta, y Cristo es una puerta incorrupta. Con la creciente festividad de Halloween, con la reciente festividad pagana de Halloween, pagano. No hay nada de cristiano, pagano, ¿sí? Como hoy se llama cualquier cosa cultura, ¿sí? Vamos a ver las culturas de los pueblos y bueno, no hay nada malo de estudiarlo, ¿sí?
Pero de ahí a vestirse como, a jugar eso es una gran diferencia, porque ya uno se mete en el ámbito cultural, ¿no? Le enseña a tus hijos a jugar a eso, a disfrazarse, a cantar, a poesías, pero tú como padre puerta vas al colegio y le dices un para nada ambiguo ¡no! Mi hijo no va a hacer absolutamente nada de eso. Y le pegas el portazo, porque sos puerta. No vas a comprometer y poner a tus hijos en las puertas de la muerte. Ay, pastor, pero en el colegio ponen mucha presión, me dijo que me vaya. Y andate. Porque si no vas a tener que después lamentar todo lo que va a pasar con tu hijo. ¿Por qué es importante esto? Dios te dio autoridad sobre las puertas y te da poder. Date cuenta que lo que está en tu ciudad es porque entró por la puerta. Hay una puerta caída, o varias puertas, no hay una sola. Hay varias puertas caídas por lo cual entra cualquier tipo de mugre a la ciudad. Y algunas veces algunos gobiernos permiten, abren las puertas, dan la llave de la ciudad a sátrapas, a brujos, a hechiceros, le dan las llaves de la ciudad. ¿Sí? ¿Qué hace eso? Que toda una cantidad de espíritus entren en la ciudad y pongan un manto de muerte sobre una ciudad o sobre una nación. ¿Por qué, o para mejor dicho, por dónde entró un espíritu sino por la puerta? ¿No? Entonces, si vas a ir a la puerta de una ciudad para hablar con el enemigo, para frenar al enemigo, ¿con qué autoridad vas a ir? El enemigo te va a decir, ¿qué vienes a hablar a mí si tus hijos están en mi poder? Porque vos le permitiste que estuvieran en mi poder. ¿Con qué autoridad vos me vas a echar de acá? ¿Te das cuenta? Si vos no tenés autoridad adentro de tu casa, ¿cómo vas a pretender tenerla afuera? Dios viene a rescatar a familias, no a individuos solamente. Entonces, tu primera responsabilidad es tu familia. Tu familia. ¿Sí? ¿Por qué familia y no individuos? Primero porque es padre de familia, o sea, Dios es padre y tiene familia en los cielos y en la tierra, o sea, tiene el concepto de familia incorporado y eso es lo que nos ha transmitido a nosotros creacionalmente. Pero al mismo tiempo, una familia tiene mucha más fuerza que un individuo. ¿Por qué? Porque son un grupo ya de personas y de alguna manera una iglesia incipiente en ciernes, ¿sí? Donde todos ahí juegan un papel en una adoración conjunta. Eso tiene mucha fuerza. Tiene más fuerza que uno solo. Es un grupo, ¿sí? Ahora, en una familia se crea una cultura familiar que es una cultura de reino. Entonces no hay que empezar de nuevo, de cero, con el hijo. No, el hijo ya está formado en una cultura y sabe que no hay otra cosa que no sea Dios. ¿Por qué estás mirando afuera? No tiene sentido. La gloria está en el hogar donde hay alabanza, donde hay adoración, donde hay reino, donde hay justicia, donde hay juicio. ¿Por qué va a estar mirando afuera? Entonces, se va para afuera, se va para el mundo. Hay que empezar de cero de nuevo. Lo que ese padre, esa madre no invirtió en sus hijos cuando eran para ponerlos en el camino de santidad y para hacer un no rotundo, porque el que ama disciplina y reprende. Ahora lo que implica es una demora para que vuelva el Señor y empezar todo de nuevo sacando todos los bichos que tiene encima. Por eso es importante la familia. Y fíjate que hay una promesa. Salmo 127:5 dice: cuán bienaventurado es el varón que llena su aljaba de ellos, de los hijos, ¿no? No será avergonzado este varón cuando él hable con sus enemigos en la puerta. O sea, el enemigo no le va a poder decir nada.
A ver, mira tu foja, tus hijos, no, están en el servicio de Dios. A ver, tu esposa, también. A ver, tu primo. Alguien tiene... te tengo que levantar una causa para frenarte. No podés. No va a ser avergonzado en la puerta cuando hable, pero va a transar, no, lo va a sacar a patadas al enemigo. No va a permitir. ¿Por qué? Porque es puerta. Y opera como Cristo opera. Es puerta, pero es puerta incorrupta también. Ahora, el enemigo te va a respetar. Ahí es cuando el enemigo, realmente, este es un hombre de autoridad, es un hombre de poder, y ahí el enemigo te respeta y te teme. Al otro no, al otro le pasa por arriba. Vos vas a venir a reprenderme a mí. Pero fíjate cómo está tu casa. Entonces, cuando vas a las puertas, vas a ser oído. ¿Sí? Tu voz va a tener autoridad. Y si hay cambio en las puertas, va a haber cambio en la ciudad. Claro, hay varias puertas, ¿no? Pero hay de la ciudad si la puerta cae. O si el anciano que está a la puerta cae. Entonces, tanto la puerta de la ciudad como el hijo de Dios, el hijo o la hija de Dios que cuida las puertas, está ahí establecido con autoridad y con poder, porque su casa está ordenada. El único problema que no conocemos es cuáles son las puertas. O sea, no hay un cartelito. Esta es la puerta espiritual de la ciudad. No hay un cartelito que podamos leer. ¿Cómo identificamos la puerta? Fíjate donde hay adoración a la tiniebla. Esa es una puerta. Ahora, pero no hay un centro satanista. No tiene por qué ser un centro satanista. Un centro de conocimientos, como una universidad, puede ser una puerta. ¿Por qué? Porque ahí hay adoración a Sofía, hay adoración a la reina. Esa es una puerta. Y sabes que ahí hay todo es un semillero de ideas. ¿Sabes por qué se llama seminario a los seminarios? Porque seminario viene de semen, viene de semillas, porque se siembran semillas. Bueno, la universidad es un semillero. Entre paréntesis, ¿cuál es la primera universidad? ¿Dónde se funda la primera universidad? En Constantinopla. En Constantinopla estaba la iglesia de Santa Sofía, la Santa Sabiduría. ¿Qué sabiduría caída? ¿Sabes con qué se hizo ese templo? Con las columnas de Diana de los Efesios. Entonces, cuando vos ves una universidad, y los edificios antiguos de las universidades tenían columnas, ¿sí? La sabiduría levantó sus 7 columnas, ¿no? La universidad, por ejemplo, es un templo a Sofía, a sabiduría humana. Ahí probablemente hay una puerta. Ese es un centro donde la gente se olvida de Dios y cree más en la razón. Y se enorgullece, porque yo sé y tengo título ahora. No te agarra una escoba ni a palos, ¿no? Ni a escobazos te agarra una escoba. Ya, porque ahora tiene título. Ahora, ¿cómo saber en general dónde está una puerta? Bueno, Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Pregúntale al Señor dónde están las puertas. Y el Señor te las va a dar. Ahora, no te va a dar una puerta si no estás en capacidad de sostener esa puerta. Por eso es importante estar alineado y estar fortalecido para empezar a trabajar con una puerta. Si el Señor te revela una puerta, es porque hay capacidad. Si se lo revela a una congregación, es porque hay capacidad. En esa congregación hay hermanos, hermanas, hay hijos e hijas de Dios que están en capacidad de estar en una puerta y sostener esa puerta. Si no, no te la revela. ¿Para qué te la va a revelar? O sea, Dios no viene a dar información, viene a dar revelación, pero la revelación te compromete.
Entonces éramos puertas caídas, ahora somos puertas restauradas. Por naturaleza somos puertas y ahora somos puertas en Cristo. Y tenemos que valorar eso, no podemos corrompernos como puertas. ¿Te das cuenta que hay un peso mucho más? No es bueno, yo si peco me la banco. No, escúchame. Hay una responsabilidad un poquito más grande que esa. Hay toda una ciudad que está dependiendo de tu capricho. No es un detalle menor. O sea, cuando uno empieza a entender lo que es la iglesia y para qué Dios formó la iglesia, no es simplemente para cultos dominicales. Es una versión muy barata, muy pobre, muy elemental, muy básica, muy religiosa. Pero eso no hace absolutamente nada. Para manifestar el poder y la autoridad con que Dios nos invistió, tenemos que morir a muchas cosas que todavía son prioridad en nuestras vidas. Y no estoy hablando ya de pecado, vuelvo a repetir eso, no estoy hablando de pecado. Hay muchas cosas que no son pecado, pero no están alineadas con Dios. No es lo que Dios quiere para tu vida. No estás caminando en el propósito que Dios te mandó a caminar. No estás funcionando en tus dones, no estás en tu ministerio. No estás. ¿Por qué? No, pero pasa que mi familia, que esto, que... No. Dios sabe que tenés familia, Dios sabe todas las cosas. No pongas a Dios como excusa. Si Dios te dio una palabra, es porque tenés que cumplirla. ¿Cuándo? ¿Y cuándo te la dio? No te la da hoy para que la cumplas dentro de 20 años. Ahora, termino con este ejemplo. ¿Vieron las puertas cuyas bisagras le falta aceite? Son las puertas que quieren ser vistas, al menos que quieren ser oídas. Óigame, acá estoy puerta, mire cómo me muevo. Es molesto. Sí, están oxidadas. Sí, lo que pasa es que le falta el aceite del Espíritu. Esas puertas tienen que morir, a ser vistas, a ser oídas, a ser el centro de atracción, ¿no? La puerta que se tiene que ver es Cristo. Mientras se oye a tu rechinar, es porque te falta el Espíritu. Todavía hay mucho puerta de Adán. Todavía suena la puerta de Adán ahí, muy molesto, muy molesto. No hace ruido. Más o menos, ¿eh? Pero qué molesto que es una puerta, ¿no? Que se abre y se cierra y está esa falta de aceite, ¿no? Imagínate cómo eso rechina a los oídos del Señor. La iglesia como puerta que hace ruido. Entonces, déjate aceitar en este día, ¿sí? Para eso rendí tu yo, rendí tu autosuficiencia, rendí tu vida centrada en ti mismo, rendí toda tu agenda, rendíla. Rendí tu falta de fervor, rendí todas tus excusas, rendílas delante del Señor. Deja de hacer ruido. Permitir que el aceite del Espíritu te aceite y funciones como la puerta del Señor, como Cristo, ¿sí? Rendí doble vida, rendí caretas evangélicas o religiosas, rendílas delante del Señor. Porque eso hace ruido y no te hace efectivo ante las puertas de la ciudad. Cerra tus ojos un momento.